En la obra de Cecilia, en general, creo que hay mucho interés y preguntas e intención de acercarse a un mundo que es intangible. Si hubiera ciertas fronteras entre lo invisible y lo visible, o entre la vida y la muerte, las fotos de Cecilia y sus trabajos parecieran estar como queriendo representar lo que pueda haber en el medio de esas zonas. El título del trabajo es Criaturas, que hace pensar también como la palabra creación y el verbo crear. Y también es una palabra que se usa para nombrar a seres extraordinarios y fantásticos. Y leo un poco en esta serie esa pregunta que tiene el hombre de por sí sobre el mundo animal. En la serie aparecen muchos animales domésticos o con los que el hombre convive, como los gatos, los caballos, con los que sin embargo no comparte un lenguaje en común, y hay una pregunta por la existencia, por el misterio y hasta por el otro, que es irrespondible y que creo que también existe como base de la mirada del hombre hacia el mundo animal. Hay algo que tiene que ver con la técnica de cómo está realizado este trabajo, que es la doble exposición, que creo que funcionan como una especie de portal para poder hablar de estas temáticas y climas que le interesan a Cecilia. Hay un aire de presencias fantasmales y de huellas del pasado que funcionan como una especie de sincronicidad entre distintas capas de tiempo. Hay una foto en especial de un caballo blanco que está como en un primer plano, y por detrás, cercano al horizonte, aparece como otro caballo en una semitransparencia, como si fuera tal vez un recuerdo o un estadio previo de otro tiempo de aquel caballo. Creo que en Criaturas hay un clima de extrañamiento que genera una curiosidad misteriosa en el espectador, y aunque es un trabajo técnicamente muy distinto, en Apnea también uno se acerca al trabajo bajo una sensación de sospecha. Acá aparece de nuevo un trabajo sobre el límite entre la vida y la muerte. El título del trabajo alude a un trastorno en el sueño. Es una palabra que tiene que ver con el mundo médico, que refiere a cuando a ciertas personas les pasa durmiendo que se les interrumpe la respiración por un tiempo más o menos prolongado. No termina de estar claro qué es lo que estás viendo, si son rostros dormidos o si son personas que están descansando para siempre. Creo que en general en fotografía siempre pasa que los retratos tienen una especie de potencial extra, como si hubiera algo con la imagen del hombre que siempre es muy potente, y en este trabajo aparece aún más potenciado. Creo que tiene algo que ver con el uso que hace Cecilia del dispositivo, que se relaciona con un término que es el de la puesta en abismo, que es muy común en literatura y en teatro. La puesta en abismo tiene que ver con representar una representación. Es como si fuera un sistema de cajas que incluyen cajas, y en donde lo que vemos en la representación incluye un grado más de representación.